unidad ahora y vamos a ver la unidad 2 que se refiere a la membrana celular y el músculo. Vamos a empezar entonces hablando de las características de la membrana celular y nos vamos a ocupar en esta clase de hablar de los medios de transporte y de señalización que hay a nivel de la membrana celular. Esta es una clase muy importante porque vamos a hablar de todos los medios de transporte en general, de todos los tipos de medios de transporte que vamos a encontrar en las células a nivel de la membrana y las formas de señalización también que tiene la célula para comunicarse con el exterior, con el medio interno. Y estas formas de transporte, estas formas de señalización, las vamos a ir viendo clase tras clase a lo largo del año, porque todos los sistemas, todos los tejidos, todos los órganos utilizan este tipo de medio de comunicación. Bien, entonces empezaremos la clase. Y vamos a hablar del transporte de sustancias a través de la membrana celular. Y hemos visto que la membrana celular tiene como función el separar el interior de la célula, el citoplasma, con todos sus sustancias que contiene el citosol, las estructuras físicas como los organitos citoplasmáticos, el propio núcleo que está también en el centro de la célula. Entonces, todo lo que se encuentra dentro del citoplasma tiene que estar separado, aislado del espacio exterior de la célula, del líquido extracelular. El líquido intracelular con sus componentes y los organitos citoplasmáticos están dentro de la célula. Hagan de cuenta que esta línea es la membrana celular, aquí está el núcleo, aquí está el líquido intracelular. Y afuera está el líquido extracelular. Los dos líquidos tienen características diferentes en cuanto a las concentraciones de los iones y de las sustancias que los componen. Aunque tanto el líquido extracelular como el líquido intracelular tienen sodio, es muy evidente que el líquido extracelular tiene muchísimo más sodio que el líquido intracelular. El líquido extracelular tiene potasio, pero el potasio del líquido extracelular es mucho menos que el potasio del líquido intracelular. Lo mismo pasa con el calcio, el magnesio, el cloro y todos los otros valores que vamos a observar en esta gráfica. Esto tiene que ser así porque si los valores fueran los mismos, no habría una actividad biológica a nivel de la membrana. Entonces, la membrana garantiza que siempre haya este desequilibrio o esta gradiente de concentración entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Siempre vamos a encontrar sustancias que son mayoritarias en el líquido extracelular y minoritarias en el líquido intracelular. Y también sustancias mayoritarias en el líquido intracelular y minoritarias en el extracelular. Estas gradientes, estas diferencias de concentraciones permiten que haya actividad biológica en la membrana y que esta actividad biológica garantice las funciones de la célula, garantice las actividades de la célula. Si hubiera la misma concentración de sodio en los dos lados de la membrana, entonces, vean, aquí no habría movimiento de este ion en un sentido o en el otro, o el movimiento estaría muy limitado, pero gracias a estas diferencias de concentraciones hay movimiento del sodio hacia el líquido intracelular o del potasio hacia el líquido extracelular. Pero como ya hemos hablado el otro día, para que la célula viva se tiene que garantizar la homeostasis, es decir, que
las concentraciones de líquido extracelular, las concentraciones del medio interno se mantengan casi constantes. Entonces, también esos iones que han salido o han entrado tienen que volver a salir o entrar, tienen que volver al compartimiento original para que se mantenga la homeostasis. Bien, ustedes analicen esta gráfica, la vamos a volver a ver, pero esta gráfica ustedes la tienen que estudiar y conocer de memoria, y más que solo de memoria, tienen que saber qué características tiene cada uno de los iones en las concentraciones y sus concentraciones en el líquido intra y extracelular. O sea, de esto vamos a hablar todo el año. Entonces tienen que saber en cualquier momento, y no solamente todo el año, sino a lo largo de la carrera y a lo largo de su vida, que el sodio tiene una concentración de 142 miliequivalentes en el líquido extracelular. Esa es la concentración normal del sodio en el líquido extracelular. Podrá variar unos 3 miliequivalentes arriba o abajo, pero no más, porque vamos a entrar entonces en una hiponatremia o una hipernatremia que puede afectar la vida de la célula y llevar a la muerte celular cuando hay variaciones en la concentración de sodio o de potasio. Podrá haber una hipopotasemia o una hiperpotasemia, o de calcio o de magnesio o de cloro. ¿Ven? Entonces, muchas patologías, muchas situaciones, ni siquiera patologías, sino situaciones de alteración de las concentraciones de estos iones van a traer como consecuencia una falla en la homeostasis, y nosotros siempre tenemos que tener en mente y en un conocimiento estricto y puntual de estos valores. No puede ser que haya un médico, un estudiante de medicina a partir de fisiología que desconozca estos valores. Si alguien no conoce estos valores, no debería ser médico. Bien, parece que aquí afuera hay cohetillos, protestas. Supongo que son los estudiantes con problemas, los que se aplazan año tras año y que quieren los mejores grupos, que quieren los mejores horarios, porque tienen derecho. Se lo han ganado aplazándose año tras año. Tienen derecho de perjudicar a los buenos alumnos, a los que estudian, a los que pasan y a los que nunca están haciendo esos problemas, porque no tienen necesidad. Pero bueno, son los principales perjudicados año tras año. Siempre ocurre eso. El buen alumno queda perjudicado por el mal alumno. Por ese que le gusta gritar ahí afuera, que le gusta poner cuetillos, petardos y obligar a que le den todos sus caprichos. Los mejores grupos, los mejores horarios son para ellos. Por eso no se han inscrito hasta ahora, porque quieren el horario a su capricho, a su gusto. Bien, habrá excepciones, seguramente, pero en general todos los años ocurre lo mismo. Bien, continuaremos si es que nos dejan, porque estoy escuchando que ya hay un desorden ahí afuera. Bien, entonces, esta es la misión de la membrana, esta membrana que vamos a estudiar ahora, es la de mantener estas concentraciones de iones, de nutrientes, de sustancias de desecho incluso, en una concentración casi constante. Eso garantiza, como hemos visto ya cuando hemos hablado de homeostasis, la vida de la célula, la salud de la célula en todos los tejidos y en todos los órganos. Bien, hablaremos de las características de la membrana celular. Esta membrana celular está compuesta por dos capas de fosfolípidos, ¿no? Estas dos capas de fosfolípidos también se las conoce como bicapa lipídica.
bicapa, dos capas, lipídica, de lípidos, ¿no? Que en realidad son fosfolípidos y algo de colesterol. Los principales lípidos de la membrana son los fosfolípidos. Además de la bicapa lipídica, la membrana tiene muchas proteínas, una gran cantidad de moléculas proteicas que están, digamos, insertadas entre los lípidos. Unas de estas proteínas atraviesan toda la membrana celular, como pueden ver en este caso, o este caso, o este caso. Hay otras que están más bien unidas a la membrana, que son más proteínas de tipo periférico, que cumplen unas funciones específicas generalmente en reacciones enzimáticas. Estas otras que atraviesan toda la membrana, estas proteínas que atraviesan toda la membrana, pueden cumplir funciones de transporte o de señalización. Ahora, vean, esta bicapa lipídica, que está compuesto por dos capas de fosfolípidos, aquí una capa de fosfolípidos y otra capa de fosfolípidos, perdón, es una barrera para el movimiento del agua y de sustancias hidrosolubles. Aquí en este espacio es el espacio extracelular, aquí está el líquido extracelular con el agua, iones y otras sustancias hidrosolubles. Este es el espacio intracelular en el otro lado de la membrana y aquí también hay agua, el líquido intracelular, del agua del líquido intracelular con sustancias hidrosolubles, iones y otras sustancias. Estas dos aguas, o estos dos líquidos, mejor, más correctamente hablando, estos dos líquidos, el líquido intracelular y el extracelular, son diferentes porque tienen diferentes concentraciones de iones y se tienen que mantener así, ¿no? Entonces, la bicapa es impermeable. Estos lípidos no permiten que estas dos aguas se mezclen, ¿sí? No es, por eso dice, miscible con el líquido extracelular ni el líquido extracelular. No va a permitir que pase el agua de un lado al otro. Esto es gracias a que tiene estos fosfolípidos, vean, estas dos capas de fosfolípidos. Esta es una capa de fosfolípidos con sus cabezas, los fosfolípidos y sus colas, ¿no? Tanto en el lado externo, hacia el líquido extracelular, como hacia el líquido intracelular. Ahora, hay sustancias, pero que son capaces de penetrar extracelular no necesita estructura para atravesar la membrana de fosfolípidos. Por eso vean, esta flecha está mostrándonos entre las dos cabezas de fosfolípido. Esta es una molécula de un fosfolípido y esta es otra molécula. Entonces hay un espacio intermolecular. Por ahí pasan. Aquí están las colas de los dos fosfolípidos. También es un espacio intermolecular. A través de este espacio pasan las sustancias liposolubles. Son liposolubles porque se solubilizan en el lípido. No tienen problema para atravesar un espacio lípido. ¿Cuáles son las sustancias liposolubles más importantes? El oxígeno y el dióxido de carbono. Esas dos sustancias atraviesan con gran facilidad la bicapa lipídica porque esta bicapa no representa una barrera para el oxígeno ni el dióxido de carbono. Hay otras sustancias también que son hidros o liposolubles como el alcohol, hay medicamentos, otros gases como el monóxido de carbono, que son capaces de atravesar la bicapa lipídica sin necesidad de ningún medio de transporte. ¿Por qué? Por su
característica de ser liposolubles. Ahora, estas moléculas proteicas tienen un papel clave en la membrana celular. Si bien es cierto, la membrana tiene que separar al líquido extracelular del líquido intracelular y no permitir que estos dos líquidos se mezclen y desaparezcan sus características desde el punto de vista de las concentraciones de los iones y de otras sustancias que están en el líquido intra y extracelular. La célula, además de mantenerse aislada, necesita estar permanentemente comunicada, porque los materiales que recibe para su nutrición vienen desde fuera. Es como nosotros tenemos una casa. La casa tiene que tener paredes para aislarnos, para darnos seguridad, para proveernos intimidad, ¿verdad? Nos protege del sol, del viento, de la lluvia, etcétera, las paredes. Tenemos que estar aislados dentro de la casa, pero necesitamos que las puertas nos permitan entrar y salir, llevar y traer productos al interior de la casa, sin los cuales no podemos vivir dentro de esa casa. Entonces, la célula le pasa lo mismo. Necesita estar aislada, pero necesita tener espacios de comunicación. Estas proteínas son las que tienen la capacidad de transportar sustancias a través de la membrana. Por eso estas membranas celulares se conocen o tienen como principal característica de ser selectivamente permeables, ¿no? Son impermeables a ciertos productos y permeables a otros. Son impermeables a un producto determinado en un cierto momento y son permeables a ese mismo producto en otro momento. Pueden las células ser permeables o impermeables totalmente al sodio, pero cuando requieren que el sodio ingrese, puerta para que el sol adentro. Entonces, por eso esta es una membrana selectivamente permeable. Esa característica de ser selectivamente permeable lo provee o lo permiten estas moléculas proteicas. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Doctor, en las explicaciones se corta mucho su internet, entrecortado se escucha y ya la explicación ya se salta a otro punto. Ya, a ver, vamos a ver que se mantenga, ¿ya? O tal vez, no sé si en todos. Sí, doctor, se escucha entrecortado. No sé qué era mi internet, pero sí, ¿verdad? Bueno, tal vez no pueda hacer yo mucho respecto a eso. Yo me paso datos de mi celular, porque aquí no hay internet en la universidad, o no hay un buen internet. Peor es el internet de la universidad. Veremos si se puede hacer esto o si no, no sé, era la alternativa que yo tenía para que podamos pasar clases y luego pasar las prácticas, porque están pegadas las prácticas. Pero veremos cómo nos va hasta hoy día y mañana, y si no, para la próxima semana vemos otra alternativa. ¿Listo? Gracias, doctor. Está bien, doctor. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, Ya. gracias. Ya, está bien que me digan para que así podamos tener, tomar en cuenta esto, ¿no? Porque realmente si se corta no vale la pena pasar mucho la clase desde aquí. Tal vez tenga que hacerlo nomás desde mi casa y terminar un poquito antes la clase y venir a la clase de práctica ya sobre la hora. Ya vamos a ver cómo podemos resolver esto. Hasta que por lo menos todo se vuelva presencial. Bien, entonces continuaremos. Entonces tenemos estas
moléculas proteicas que son las que nos van a permitir el transporte de sustancias, tanto desde el exterior de la célula hacia el interior, como desde el interior hacia el exterior. A ver, voy a apagar mi cámara, tal vez aquí mejor. Eso puede ser también. Ahora, ven, estas proteínas son de diferente tipo. Hay algunas que son canales, otras que son medios de transporte pasivo, es decir, que a través de la propia proteína, del interior de la proteína, hay sustancias que pueden ser transportadas hacia el interior por difusión facilitada. Hay otras que, en cambio, son capaces de transportar productos en contra de una gradiente de concentración, llevar productos de un espacio de menor concentración a uno de mayor concentración. Para eso se necesita inversión de energía, de ATP. Hay otras que van a ser proteínas que no van a transportar nada, no transportan ni permiten el paso de ninguna sustancia, pero puede que cuando una sustancia como una hormona o un neurotransmisor se une a esas proteínas, desencadena una serie de reacciones químicas que se transmiten hacia el interior de la célula para que en el interior de la célula se pongan en marcha muchas funciones celulares. Estos son proteínas que son capaces de transmitir mensajes. No transportan ni un ion, ni una glucosa, ni un aminoácido, nada. Solamente lo que hacen es transmitir un mensaje hacia el interior de la célula para que en el interior de la célula se produzca algún tipo de reacción que se traduzca en una función. Bien, aquí tenemos diversos tipos de transportadores, proteínas transportadoras que atraviesan la bicapa lipídica, ¿no? Y diversos medios de transporte también. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos la difusión simple a través de los espacios intermoleculares, no hay una proteína ni nada por el estilo que transporte. Aquí tenemos una proteína que es un canal, que cuando este canal se abre, las sustancias pueden entrar o pueden salir de la célula. Hay canales que tienen compuertas especializadas para entrar y salir, para permitir que las sustancias ingresen o no. Vean, por ejemplo, en un determinado momento, esta compuerta está cerrada, no permite el paso de sustancias. En otro momento puede haber un estímulo, que sea el voltaje o sea un ligando. Son dos tipos de estímulos que vamos a ver enseguida. Permiten que la proteína se abra y pase la sustancia. Hay otros transportadores que transportan en dos sentidos, en especial bombas ATP que pueden transportar una sustancia hacia afuera y otra hacia adentro. Energía de la sodio potasio, que utiliza un fósforo de alta energía para transportar, ¿no?, sustancias en un sentido y en otro, o solo en un sentido también. Hay ATPasas de sodio potasio, ATPasas de calcio, hay ATPasas de hidrógeno, distribuidas por todas las células del organismo. Bien, ahora, ¿cuáles son los mecanismos de transporte que va a utilizar la célula? Debido a que, vean, tenemos muchos medios de transporte, muchas proteínas que son capaces de transportar sustancias.
y también la propia bicapa lipídica puede permitir el paso de ciertas sustancias, pero ¿cuáles son los mecanismos que utilizan estas sustancias para ingresar al interior de la célula? Tenemos dos mecanismos importantes de transporte de sustancias. Una es la difusión y otra es el transporte. Uno de los movimientos más simples que hay en la naturaleza, en realidad la difusión es un movimiento primario, es un movimiento que no requiere de ningún tipo de energía adicional, más allá de la energía cinética de cada una de las partículas de la materia. Todo en el universo está en constante movimiento. Los átomos, los electrones, el agua, el aire, los planetas, las galaxias, todo está en constante movimiento en el universo. La materia en sí está en constante movimiento. Este movimiento que tiene la materia es impulsado por la energía cinética, es decir, por el propio impulso que tiene cada estructura para moverse. Generalmente, esta energía cinética va a ser transmitida de molécula a molécula, de cuerpo a cuerpo, a través del choque entre las distintas partículas. Entonces, las partículas que están suspendidas en el aire, o están en el agua, o están en el universo, flotando, vean, suelen chocar entre sí, y cuando chocan se transmiten la energía que trae cada una de las partículas, y las dos partículas que han chocado pueden salir en una dirección diferente, pero adquieren una nueva velocidad, una nueva forma de movimiento y una nueva energía que les hace moverse. A eso se llama energía cinética. Para definir más precisamente entonces la energía cinética, podríamos decir que es el movimiento molecular aleatorio de las sustancias, molécula a molécula, a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. Eso lo podríamos definir aplicado a la fisiología y a la biología en cuanto al movimiento de partículas que se transportan entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, este movimiento, este mecanismo de transporte, vean, solamente necesita de la energía cinética de la materia. Lo que les decía hace un momento, que todos los cuerpos tienen movimiento en el universo. Ahora, generalmente estos cuerpos se mueven más rápidamente, o las moléculas, o los átomos, o los iones, o las partículas que chocan entre sí y que se transfieren la energía cinética, se mueven con mayor velocidad cuanto mayor es el número de partículas, de iones, de átomos que están concentrados en un mismo recipiente o en un mismo lugar, ¿no? Cuantas más partículas hay, más posibilidades de chocar entre las partículas hay, y entonces cuanto más chocan las partículas, más rápidamente se mueve, más veloz es el movimiento. En cambio, cuanto menos partículas hay, ¿no?, entonces se mueven lentamente hasta que una de las partículas choca con otra y se impulsa nuevamente. Pero como son pocas las partículas con ese impulso llegan a las paredes del recipiente, chocan contra la pared del recipiente y vuelven a impulsarse, rebotan, digamos, y otra vez van moviéndose.
este movimiento es muy lento. Bien, entonces, va a depender de la concentración de las partículas, que estas se muevan más rápido o menos rápido. Cuanto más concentrado esté el número de partículas, más rápido se van a mover estas, porque van a chocar, se van a encontrar más frecuentemente entre sí. Ahora, esa es una forma de moverse, una forma de transportarse las partículas entre el exterior y el interior de la célula. Otra forma es el transporte activo. Aquí ya no se requiere de la energía cinética, porque aquí lo que queremos es transportar partículas en contra de una gradiente de concentración. Queremos llevar partículas de un lugar de poca concentración, donde hay un movimiento muy lento de partículas, hacia otro donde las partículas están en gran movimiento, donde se mueven con rapidez, ¿no? Entonces queremos llevar de una partícula, un lugar donde la concentración de esa partícula es baja, a un lugar donde la concentración de la partícula es alta. A esto se llama en contra de una gradiente de concentración. Aquí sí se requiere de otro tipo de energía. Ya no se requiere de la propia energía cinética. Se requiere de una energía de tipo química, física, ¿no? Que haga que la partícula venza esa gradiente de concentración y pueda sumarse a las partículas que están muy concentradas. Una energía adicional es lo que se necesita. En el caso de las células, esta energía adicional, y en el organismo humano y vegetal y en otros organismos animales, y en los organismos unicelulares también, esta energía principalmente viene aportada por el ATP, pero hay otras moléculas también de alta energía, como el GTP o la fosfocreína, que también son moléculas que tienen fosfatos, fósforos de alta energía, que son los que proveen esa capacidad de moverse a las partículas. Bien, hablaremos entonces ahora primero de la difusión. Ya les decía, es este movimiento continuo de moléculas en que se produce principalmente entre los líquidos y los gases. El agua, las moléculas de agua chocan permanentemente entre sí en el agua en el que están, en el líquido en el que están contenidos, en el recipiente en el que están contenidos. Los gases también chocan permanentemente entre sí en el recipiente que están contenidos. Si hay una mayor concentración, mayor va a ser la posibilidad, por eso se dice es el movimiento aleatorio, ¿no? Porque estos movimientos son además muy imprevisibles. Una partícula que tiene un movimiento en un sentido, como pueden ver aquí este gráfico, vemos esta flecha, aquí parte una partícula, choca contra otra en este punto y cambia de dirección y además de velocidad, se impulsa nuevamente la partícula, aquí puede chocar contra otra y va a cambiar de dirección y va a también de velocidad, aquí va a chocar con otra y así sucesivamente. Vean, es un movimiento aleatorio, dependiendo en qué punto se van a chocar con otra partícula, va a cambiar la dirección y la velocidad de la partícula que estamos siguiendo. Ahora, como son muchas partículas, ¿eh? La probabilidad de choques entre estas es muy alta, ¿no? Entonces, ahora, cuanto menos partículas, la probabilidad de choque es menor. Si solamente tenemos esta y esta, que se choquen estas tres partículas, va a ocurrir en algún momento, pero la probabilidad es menor que si están todas estas concentradas. Ahora, de todas maneras,
todas las moléculas y los iones que están en nuestro organismo están en un movimiento constante. Y cada una de las partículas se mueve independientemente, como ustedes pueden ver. Depende de la aleatoriedad de los choques, de los encuentros que tengan con las otras partículas de la misma, del mismo compuesto, del mismo átomo. Este movimiento nunca se interrumpe, excepto cuando la temperatura es 0. Si la temperatura es 0 grados centígrados, por ejemplo el agua, se congela y las partículas de agua y los iones que están dentro del agua o las sustancias que estén dentro del agua dejan de moverse, quedan quietas, se solidifica la sustancia, el agua. En el otro extremo, vean, en 100 grados centígrados, en el momento en el que el agua hierve, las partículas están en gran movimiento. El calor entonces hace que las partículas choquen intensamente entre sí e incluso en los líquidos estas partículas se desprendan, huyan hacia la atmósfera, hacia el aire atmosférico. En el caso del agua ocurre eso y de otras sustancias también. El calor entonces va a hacer que estas partículas se muevan con mayor velocidad. En nuestro organismo, el movimiento es uniforme, es constante, todas las partículas se mueven a velocidades relativamente constantes porque no hay diferencias de temperatura de 0 a 100 grados. No estamos un día congelados y el otro día estamos hirviéndonos, ¿verdad? Nos mantenemos a una temperatura uniforme. Es también parte de la homeostasis, ¿no? Estamos entre 36.5, 37.5. Son diferencias muy pequeñas de temperatura de nuestro organismo. Entonces, no hay un movimiento demasiado diferente de un día a otro o de un momento a otro. De un milisegundo, este movimiento aleatorio se mantiene constante. Bien, entonces, como pueden ver, estas flechas indican eso, ¿no? Que una partícula A choca contra una B, toma una dirección, luego contra una C va a tomar otra dirección y la B también va a tomar otra dirección y así cada partícula va chocando entre todas las partículas que hay en un recipiente y van recuperando la energía cinética cada vez que chocan con otra, porque se transfieren la energía una partícula a otra. Ahora, tenemos dos tipos de difusión. Una que es la difusión simple y otra es la difusión facilitada. En los dos tipos de difusión está el principio de que las partículas cuando chocan entre sí, se mueven de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el líquido extracelular? En el líquido extracelular hay una alta concentración de sodio, 142 miliequivalentes de sodio por litro. Entonces aquí el sodio está en constante movimiento, están chocando frecuentemente las partículas de sodio entre sí con las paredes de las células, con las partes externas de las paredes de las células, pero como las células, ya sabemos, son impermeables al agua y a los iones hidrosolubles, a las sustancias hidrosolubles, también chocan con la pared de la célula y vuelven a entrar y vuelven hacia el líquido y chocan nuevamente entre sí. Y hay un gran movimiento de partículas de sodio, porque hay mucho sodio en el líquido extracelular. Es el ion predominante en el líquido extracelular. ¿Qué sucede si se abre un canal, si se abre una puerta en la célula, un canal para que pueda pasar el sodio? El sodio va a encontrar ese escape
y vean, va a ingresar hacia la célula a gran velocidad, porque dentro de la célula hay poco sodio. El sodio que está dentro de la célula se mueve lentamente y si se abre la puerta, apenas saldrá uno hacia el líquido extracelular, por 10 que van a entrar hacia el líquido intracelular a gran velocidad, ¿no? Entonces se mueven de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. Bien, ahora, en los dos casos, en la difusión simple y en la difusión facilitada, las partículas se van a mover de un lugar de alta concentración a uno de baja concentración, ¿no? En el caso de la difusión simple, el movimiento cinético de las partículas, moléculas, iones, se produce a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares, sin que interaccionen con proteínas transportadoras, las partículas. Se salió el doctor. Hola, ¿me escuchan? ¿Están ya viendo? Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, no está bien el internet aquí. Y, bueno, son mis datos de mi celular que generalmente funcionan. No sé si es el aula, no sé. Bueno, bien, les decía que entonces, perdón, tenemos la difusión simple que no necesita ninguna proteína transportadora y en el caso del oxígeno, el oxígeno pasa por los espacios intermoleculares y en el caso de los iones y del agua hay aberturas, como dice aquí, una abertura de la membrana, que no es una abertura, no es una rotura de la membrana, sino es una proteína que se abre y forma un canal. A estas proteínas que se abren y que forman canales, los vamos a conocer como canales. Hay el canal de agua, hay el canal de sodio, hay el canal de potasio, hay el canal de cloro, hay el canal de calcio, que son muy, pero muy importantes para el funcionamiento de la célula. Tienen sus propias características cada canal. Luego está la difusión facilitada. Aquí sí se requiere la interacción de una proteína transportadora que ayude al paso de las moléculas o iones a través de la membrana. Aquí no es un canal que se abre en la proteína, es la propia proteína que por el interior de su estructura hace atravesar un
una sustancia, por ejemplo, la glucosa, un aminoácido, o hay proteínas transportadoras que pueden también transportar iones u otras sustancias. Muchos fármacos utilizan también este tipo de mecanismos de transporte, de difusión simple, difusión facilitada. Entonces, algunas características de la difusión simple, entonces, es que las sustancias atraviesan la membrana a través de los espacios intermoleculares. Luego, estas sustancias pueden ser sustancias liposolubles, oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico o monóxido de carbono, el alcohol, fármacos, se disuelven y atraviesan los espacios intermoleculares de la membrana celular. Pero también pueden haber agua y iones que atraviesen la membrana celular por este mismo mecanismo de difusión simple a través de un canal, una proteína que se convierte en canal. Y como les decía, hay diferentes tipos de canales. Estos canales son compuertas que en algunos casos y en algunas células hay canales que están permanentemente abiertos y permiten el paso de ciertos iones. Otros canales están cerrados y se abren cuando la célula requiere que los iones ingresen o salgan de la célula. Una característica entonces que tienen los canales es que tienen una permeabilidad selectiva. Estos canales permiten el paso de uno u otro ion, pero no son canales que permiten el paso de cualquier sustancia. Por eso hay el canal del sodio, hay el canal del potasio, hay el canal del cloro, hay el canal de calcio. Estos canales permiten el paso de ese ion y no de otro. Van a permitir el paso del ion sodio, van a permitir el paso del ion calcio. El canal de calcio va a permitir que pase el calcio y no va a permitir que pase el cloro, por ejemplo, ¿no? Eso es una permeabilidad selectiva. Y además, estos canales pueden abrirse o cerrarse también el rato que la célula requiera. También aquí hay una permeabilidad selectiva, porque la célula puede no necesitar que ingrese cloro y el canal está cerrado, pero si la célula necesita que ingrese el cloro, el canal se va a abrir. O puede haber un mecanismo desde afuera que abre y cierre el canal, dependiendo de la función del órgano, ¿no? Bien, ahora, aquí tenemos el canal de sodio, que es específico para el sodio. Ustedes pueden observar en el estado cerrado, el canal de sodio no permite el paso de nada, ¿no? Ni de sodio, ni de ninguna otra sustancia. La compuerta está cerrada, pero esta compuerta se puede abrir y entra solo el sodio. Esto se debe a que este canal tiene algunas características físicas muy importantes. Uno, que tiene un diámetro de entre 0,3 y 0,3 y 0,5 nanómetros. Es un espacio muy estrecho para que pueda ingresar el sodio, pero el sodio deshidratado, solo el ion sodio deshidratado. Entonces, este espacio tan estrecho va a permitir que el sodio ingrese hacia adentro. Por otro lado, ustedes pueden observar que en la pared del canal los aminoácidos exponen cargas negativas, cargas eléctricas negativas. El sodio es un ion positivo. Cargas eléctricas negativas atraen a las positivas, y en este caso al sodio. El sodio es atraído hacia este canal y pasa. Pero además está la mayor concentración del sodio. Ya les decía, aquí afuera, si este es el líquido extracelular, aquí el sodio está chocando constantemente a gran velocidad
partícula a partícula, ion a ion está chocando aquí el sodio porque hay muchísimo sodio. Es como si estuvieran llenos en un curso 100 estudiantes que están chocando entre sí, ¿no? Caminando y todo el rato están tocándose. Se abre la puerta, vean, es fácil que los estudiantes que están cerca de la puerta salgan rápidamente hacia afuera. Entonces, eso le pasa al sodio. Aquí adentro, en cambio, hay poco sodio que está chocando entre sí con las paredes, entonces el sodio tiende a entrar. Además, el sodio es atraído por las cargas eléctricas y el sodio puede entrar con facilidad porque cabe en este diámetro del canal. Ese es el canal de sodio. En cambio, el canal de potasio tiene algunas características diferentes. Es todavía más angosto que el de sodio, tiene un diámetro de 0,3 por 0,3 nanómetros y como pueden ver, no tiene cargas eléctricas negativas. Tiene aquí expuestos en los aminoácidos unas terminaciones de oxígeno, unas formas de interacción del oxígeno con el carbonilo, unas terminaciones carbonilos, entonces ya esto es un mecanismo químico, no es físico como el del sodio. Estos carbonilos se enlazan, crean enlaces con el potasio. Aquí no hay cargas eléctricas, no hay una atracción de la proteína hacia el canal o hacia el ion que no sea física o química. Aquí hay afinidad química entre el potasio y estos oxígenos del terminal carbonilo que están expuestos aquí en las paredes del canal de potasio. Entonces, fácilmente se ligan, ¿no? El sodio o el potasio con con estas paredes y crean enlaces para poder atravesar con facilidad. Este canal, entonces, es selectivo para el potasio. Por este canal va a poder pasar el potasio porque tiene estas características. Si se abre este canal, el potasio va a salir desde el interior hacia el exterior porque el potasio está muy concentrado en el interior de la célula. En cambio, afuera hay poco potasio. Sucede lo contrario que con el sodio. Dentro de la célula hay 140 miliequivalentes por litro de potasio. Ese potasio está chocando intensamente entre sí contra las paredes de la célula. Si se abre este canal, vean, va a haber una fuga para que el potasio pueda salir. Y como las paredes de este canal son afines al potasio, el potasio va a salir. Pero no va a poder entrar el sodio, aunque se abra el canal y el sodio esté aquí chocando y también intentando entrar a la célula, no va a entrar porque la estructura del canal es específica para el potasio y no para el sodio. Y así también hay canales para el calcio, para el cloro y para otros iones. Esta es la estructura del canal de potasio. Vean, estos son los terminales carbonilo que hacen que el ion sodio pueda unirse a ellos y atravesar con facilidad el canal, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se activan estos canales? Estos canales pueden estar cerrados o pueden estar abiertos. Si la célula no necesita que entre sodio o que salga potasio, los canales van a estar cerrados, las compuertas van a estar cerradas. Puede haber dos formas de abrir, o sea, dos llaves para abrir esas compuertas de los canales, ¿no? O para abrir y para cerrar. Una es la activación por voltaje. Activación quiere decir abrir el canal. Se va a activar el canal por un voltaje, es decir, por la carga eléctrica que hay dentro de la célula.
Normalmente la carga eléctrica dentro de la célula es una carga eléctrica negativa. Dependiendo de la célula, puede variar entre menos 90 milivoltios hasta menos 65. Y de hecho, por ejemplo, en la célula del nódulo sinusal, la carga eléctrica de la célula es en reposo, cuando no hay actividad, de menos 55 milivoltios. ¿Vean? Entonces, depende de la célula, esta carga que hay en el interior va a variar. Por decir que sea menos 90, una célula que tiene menos 90 milivoltios, la carga eléctrica en reposo, cuando no hay actividad en la membrana ni en la célula. La célula está quieta, no tiene ningún tipo de actividad. ¿Qué pasa si aumenta el voltaje dentro de esa célula? Ese aumento del voltaje puede abrir un canal. Vamos a ver que hay muchos canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, que se activan porque suben o porque baja el voltaje dentro de la célula. Si aumenta el voltaje, se suelen abrir canales de calcio, suelen abrir canales de sodio. Y cuando se abren estos canales, el sodio ingresa o el calcio ingresa en gran cantidad al interior de la célula y produce que todavía el cambio del voltaje sea mayor, se produzca una mayor electropositividad dentro de la célula, porque al ser estos iones positivos ingresan a la célula que tiene un ambiente de carga negativa, van a contrarrestar esa carga negativa y van a hacer que la carga eléctrica de la célula se vuelva más positiva. ¿Qué va a pasar si son canales de cloro, por ejemplo, también que se pueden abrir? Un canal de cloro se puede abrir. El cloro está en el líquido extracelular, 103 miliequivalentes por litro frente a 8 que está dentro de la célula. Entonces, la célula es, eminentemente negativa. El interior de la célula, gracias a las proteínas que tiene una electronegatividad, como les decía hace un momento. Si un ion negativo ingresa, como el sodio, por ejemplo, como el cloro, ingresa al interior de la célula, va a producir una mayor electronegatividad, va a hacer que la carga eléctrica de la célula baje más, ¿no? Entonces, suelen abrirse estos canales por los cambios de electricidad, de carga eléctrica que se producen dentro de la célula. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la puerta de sodio, ¿vean? O la compuerta del sodio, que se va a abrir y va a dejar pasar el sodio cuando la carga eléctrica de la célula aumenta de voltaje. En muchas células aumenta el voltaje y se abren canales de sodio. Estos canales de sodio los vamos a conocer como canales de sodio dependientes del voltaje. Quiere decir que dependen del voltaje de la célula para abrirse o cerrarse. Si el voltaje es muy negativo, estos canales van a estar abiertos. Si el voltaje es muy positivo, estos canales se pueden abrir más todavía. Lo mismo pasa con los canales de potasio. También entonces tenemos canales de potasio dependientes del voltaje. Hay en el corazón, en el páncreas, en todas partes hay canales de sodio dependientes del voltaje, que cuando aumenta el voltaje y este voltaje se vuelve francamente positivo, vean, por la gran entrada de sodio, en especial al interior de la célula, los canales de potasio se abren. Y generalmente estos canales de potasio se abren cuando se cierran los de sodio. Ya no entra más sodio, pero la célula está positiva. Y al estar positiva la célula, tiene que volver luego a ser
de nuevo negativa, porque naturalmente la célula es negativa. Entonces, esa gran electropositividad de la célula hace que se abra un canal de potasio. ¿Para qué? Para que salga el potasio, que como es un ion positivo, va a abandonar la célula y va a dejarla nuevamente a la célula en electronegatividad. Vean cómo aquí el voltaje juega un papel clave en que se abran o se cierren estos canales. Pero hay otros canales que no tienen nada que ver con el voltaje. El voltaje puede subir o bajar y los canales van a estar abiertos o cerrados, porque dependen de otro mecanismo. Este es el ligando. La llave, entonces, para abrir estos canales no es el voltaje, como en los anteriores canales. Aquí la llave es un ligando. ¿Qué es un ligando? Un ligando es una sustancia endógena, puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona. Es una sustancia química que produce el organismo, que se liga, que se une mediante un enlace a el canal. Vean, por ejemplo, aquí este es el canal de sodio que se va a abrir por ligando. Este es el canal de sodio de la acetilcolina, un canal nicotínico que permite el paso de sodio. Vean, este canal está cerrado. Pero cuando la acetilcolina se une a un sitio específico del canal, esta acetilcolina, como ustedes pueden ver en el gráfico, forma unos enlaces químicos con la proteína que es el canal. Estos enlaces químicos entre la acetilcolina y la proteína hacen que la proteína cambie de configuración. Haya una reacción de proteína y esa proteína se abre en un canal. Permite que vean, haya un espacio por el que circulen los iones. Este canal es específico para el paso del sodio. ¿Vean? Cuando entonces la acetilcolina se une al canal, al receptor nicotínico, se llama así este canal de sodio, que es al que se une la acetilcolina se une al canal y el canal se abre. ¿Y quién va a ingresar? El sodio, porque este canal es específico para sodio. E ingresa dentro de la célula. Esto ocurre en el músculo esquelético, ocurre en las neuronas, donde hay este canal nicotínico y donde la acetilcolina abre al canal. Entra el sodio al interior del músculo, aumenta el voltaje, se libera el calcio activa al complejo troponina-tropomiosina y se produce la contracción del músculo. O en las neuronas, entra el sodio y las neuronas se excitan y las neuronas empiezan a funcionar con mayor intensidad. Eso ocurre, por ejemplo, en neuronas que nos mantienen despiertos, que nos mantienen atentos, que nos mantienen concentrados en actividad. Bien, entonces, también hay, vean, ligandos que activan canales de cloro. Hay un ligando, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, que en las neuronas activa un canal de cloro. El ligando es el GABA, un neurotransmisor. Lo mismo que la acetilcolina, se une a su canal, a su proteína transportadora, se abre el canal y ingresa el cloro al interior de la neurona. Al contrario que el sodio no va a excitar a la neurona, sino lo va a inhibir, la va a inhibir a la neurona. Entonces, cada canal, entonces también es específico para un ligando, para un neurotransmisor, que puede ser
la acetilcolina, el ácido gamma-aminobutírico, el glutamato, la adrenalina, la noradrenalina u otras sustancias que van a específicamente unirse a una proteína, a un canal. Y este canal, por sus características internas, también es específico para transportar una sustancia. En este caso, este es un canal de sodio, vean, tiene una carga negativa en las paredes, igual que el canal de sodio que se abre por voltaje, va a tener las mismas características en sus paredes, también va a tener una apertura de aproximadamente 0,6, un diámetro de 0,6 nanómetros para permitir que el sodio pueda ingresar y atravesar el canal. Entonces, cada canal, en estos canales que se activan por ligando, tienen un ligando en particular. Puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor u otra sustancia, sustancias químicas. Estos ligandos se unen a la proteína, cambian la conformación de la proteína y la proteína se abre, deja abierto un canal. Pero ese canal también a su vez es específico para una sustancia o para un ion. Puede ser el cloro, puede ser el calcio, puede ser el sodio. Vamos a ver muchos de estos canales a lo largo de la materia. Bien, luego tenemos lo que es la difusión facilitada. La difusión facilitada ya no se produce a través de espacios moleculares o a través de aberturas, que son los canales que están en la membrana. Esta difusión facilitada se produce a través de proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras son estructuras que tienen la particularidad de que cuando una sustancia se une a la proteína, estas proteínas tienen un sitio de unión, un lugar donde hay una afinidad química con la sustancia que van a transportar. ¿Vean? Una vez que se unen a este sitio, esta sustancia o esta proteína es capaz de transportar por el interior de ella la molécula hacia el interior. Generalmente, estas proteínas transportadoras lo que hacen es transportar sustancias con alto peso molecular. No son canales que permiten el paso de cientos de miles de iones que ingresan a gran velocidad hacia el interior. Ingresan las sustancias molécula a molécula, porque son moléculas grandes, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos. Son moléculas complejas, no son solo un ion, ¿no? Son moléculas compuestas por muchos elementos con peso molecular alto. Entonces, necesitan de un mecanismo que les permita ingresar molécula a molécula, ¿no? Y la característica es que estas proteínas transportadoras tienen este sitio de unión, este punto de unión. Binding point quiere decir sitio de unión. Ahí es donde se tiene que unir primero la molécula a ser transportada, se une y cambia de conformación la proteína y transporta a la sustancia hacia el interior, ¿no? Ahora, vean, aquí podemos ver las características de velocidad entre la difusión facilitada y la difusión simple. Si ven esta gráfica, ¿no? La velocidad de difusión en relación a la concentración de la sustancia. Podemos observar
que es mucho, esta línea es a una línea recta, ¿no? Cuanto mayor es la concentración de la sustancia, mayor la velocidad de difusión. Y cuanto mayor sea la concentración de la sustancia, esta velocidad de difusión va a ser aún mayor y puede llegar hasta el infinito, ¿no? Es una línea recta que puede ir hasta el infinito. En cambio, la velocidad de la difusión simple no tiene esa característica. Tiene un límite, tiene una meseta. Cuanto mayor es la concentración de la sustancia, al principio la velocidad también es mayor. ¿Vean? Más concentración, mayor velocidad. Pero ¿qué pasa en un determinado punto? Llega a la velocidad máxima de transporte. Ya no puede ir más veloz, ya no puede ser más veloz el transporte de su sustancia. A que, como quiera, esta sustancia, luego otra molécula de las mismas tiene que unir. Es como, vean, ustedes conocen en los cines, en el estadio, no sé, esos controles que hacen girar, que giran para que una persona, luego otra. ¿Por dónde van a entrar más rápido a un lugar? ¿Por esos controles o por una puerta de garaje abierta? Vean, por la puerta de garaje abierta entra en un momento toda la cantidad de gente que esté afuera, y cuanto más gente llegue, igual va a seguir entrando y va a entrar, y cada vez la velocidad de ingreso de la gente va a ser mayor. En cambio, por la puertita, las puertas giratorias, ¿no? Primero, al principio, claro, van a llegar las personas y va a entrar, y cuanto más rápido, más gente haya, más rápido va a girar la rueda, entrando la gente que llega y se pone en fila. Pero va a llegar un punto que por muy rápido que entren uno por uno, la velocidad de ingreso va a llegar a su límite. No se puede exigir más a esa puerta giratoria que transporte gente para el interior de un ambiente. En cambio, si está abierta una puerta de garaje como un canal para que ingresen todos los que quieran, la velocidad de ingreso va a ser cada vez mayor, dependiendo de la concentración fuera del lugar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden influir en la velocidad neta de difusión? Acabamos de hablar que las sustancias se transportan por difusión debido a una mayor concentración de la sustancia en uno de los dos lados de la membrana, y esta mayor concentración, esta gradiente de concentración, esta diferencia de concentración hace que las sustancias que están en el lugar donde más concentrada está la sustancia tengan mayor velocidad de movimiento y atraviesen hacia el lado donde hay menos sustancias, ¿no? Eso es así. Depende entonces, la velocidad de la concentración, de difusión, va a depender de la mayor cantidad de sustancias o de la mayor concentración de la sustancia que esté en un lado de la membrana.
Cuanto más concentración, más velocidad de difusión. De hecho, este gráfico así nos está mostrando, tanto en la difusión simple como en la facilitada. Vean, mayor concentración, mayor velocidad de difusión. Bien, ahora, pero no solamente la concentración de una sustancia puede facilitar la difusión, también el potencial eléctrico puede facilitar o dificultar la difusión. ¿Qué sucede? Un ion que tiene carga eléctrica negativa y que tiene que ingresar al interior de la célula que también tiene carga eléctrica negativa. Se va a abrir la compuerta y desde luego por una mayor concentración del ion puede ingresar hacia el interior de la célula, pero va a haber una fuerza que también se va a oponer a que ese ion ingrese al interior de la célula. Va a frenar entonces la velocidad de difusión. Si son dos cargas eléctricas iguales, se van a repeler. Entonces, eso es lo que ocurre con iones negativos. Les cuesta más ingresar al interior de la célula. Ingresan cuando la concentración es alta, como en el caso del cloro, pero no a una velocidad tan intensa como la que ingresan, por ejemplo, los iones sodio. Los sodio entran mucho más rápido porque no solamente hay una gradiente de concentración, sino también hay una gradiente eléctrica. El ion sodio es positivo y el interior de la célula es negativo. Entonces, la concentración y la carga eléctrica favorecen a que el ion sodio ingrese con gran velocidad al interior de la célula. En el caso del cloro, entonces, vean, el cloro va a tener una dificultad para ingresar a la célula. Va a ingresar porque hay una gran concentración de cloro, pero no con la facilidad con la que entra el sodio, porque la carga eléctrica de la célula la va a poner un límite, ¿no? Y finalmente también podríamos hablar de la presión, el efecto de la presión. Y este efecto de la presión no se da en los iones, no se da en las moléculas como la glucosa, porque estas moléculas no ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. ¿Quién ejerce presión? Los gases. Entonces aquí, este efecto de la presión tiene valor para los gases. Por ejemplo, para el oxígeno, para el dióxido de carbono. Por eso que cuando hablemos de gases y de difusión de los gases, ya no vamos a hablar de la concentración del gas. Vamos a tener que utilizar otro término, la presión del gas. Cuanto mayor es la presión del gas en un lado de la membrana, más rápida va a ser la velocidad de difusión y mayor cantidad de gas va a difundir hacia el otro lado, ¿no? Si menor es la presión parcial del gas, la presión del gas que ejerce sobre la membrana, menor va a ser la difusión, la velocidad de difusión y menor también la cantidad de gas que pase al otro lado de la membrana. Entonces tenemos estos tres mecanismos, ¿no? El efecto de la concentración, aquí vemos los gráficos, cuanto mayor sea la concentración, mayor la velocidad de difusión, desde luego, hacia un lugar de menor concentración. También podemos ver que la diferencia de cargas eléctricas va a favorecer también que haya una mayor velocidad de difusión, ¿no? Hacia un lado positivo o negativo. Estos iones, vean aquí en este caso, hay cargas eléctricas negativas. Este es un ion negativo y desde un lugar de carga negativa va hacia un positivo, va a salir con gran rapidez, es de la velocidad que tiene para pasar el ion desde un espacio negativo hacia uno positivo. Está siendo atraído por esta carga eléctrica. Lo mismo pasa si el ion es positivo y esta carga es negativa, ¿no? Y finalmente está la presión. Cuanto mayor sea la presión, aquí hay un ejemplo de un pistón, como el de un inflador, por ejemplo, vean, cuanto más apretamos
el émbolo de un inflador, con mayor velocidad va a salir el gas por la boquilla del inflador, el aire por la boquilla del inflador, ¿no? Esto se da en relación con los gases. ¿Y qué gases hay en nuestro organismo? El dióxido de carbono y el oxígeno. Bien, aquí vamos a quedar. Mañana vamos a continuar con la difusión del agua, que tiene sus propias particularidades y a